La mayoría de los animales poseen un sistema nervioso que toma la información, la integra y emite una respuesta. El sistema nervioso está compuesto principalmente de dos tipos de células especializadas, neuronas y células gliales. El sistema nervioso es el principal sistema regulador de los animales. El sistema endocrino trabaja con el nervioso para regular muchas conductas y procesos fisiológicos. Los neurotransmisores son los mensajeros químicos utilizados por las neuronas para comunicarse entre sí. ¿Cómo se transmite la información entre neuronas y células gliales? Hay miles de estímulos que bombardean constantemente a un animal. Los estímulos interiores del cuerpo que incluyen señales como el hambre o las fluctuaciones de la presión sanguínea. En todos los animales, las respuestas a los estímulos dependen de la comunicación nerviosa, es decir, de la comunicación celular mediante interconexiones de células nerviosas llamadas neuronas. La comunicación nerviosa requiere 4 procesos: recepción, transmisión, integración y acción mediante efectores. Dichos efectores podrían ser músculos o glándulas. En los vertebrados, un mensaje nervioso se transmite desde el receptor hacia el sistema nervioso central, que consta del encéfalo y la médula espinal. Las neuronas que transmiten información al sistema nervioso central se denominan neuronas aferentes o neuronas sensoriales. Las neuronas aferentes, de forma general, transmiten la información a las interneuronas o neuronas de asociación al sistema nervioso central. El sistema nervioso central transmite mensajes nerviosos a través de neuronas eferentes a los efectores, que son músculos y las glándulas. Las neuronas eferentes que se comunican con el músculo esquelético se denominan neuronas motoras. La acción de los efectores es la respuesta real a los estímulos. Los receptores sensoriales y las neuronas aferentes y eferentes son parte del sistema nervioso periférico. En resumen, la información fluye a través del sistema nervioso por la siguiente secuencia: recepción por un órgano o receptor sensorial, transmisión mediante neuronas aferentes, integración mediante interneuronas en el sistema nervioso central, transmisión mediante neuronas eferentes y, por último, acción de los efectores. Las neuronas son células especializadas en recibir y enviar información. Las neuronas producen y transmiten señales eléctricas llamadas impulsos nerviosos o potenciales de acción. El cuerpo celular de la neurona contiene el núcleo, la masa citoplasmática y la mayoría de los organelos. Las dendritas son normalmente cortas, muy ramificadas y especializadas en recibir estímulos y en enviar señales hacia el cuerpo celular. El axón conduce los impulsos nerviosos desde el cuerpo celular hasta otras neuronas o hasta un músculo o una glándula. En los vertebrados, los axones de muchas neuronas que se sitúan fuera del sistema nervioso central están rodeados por series de células de Schwann, células gliales que forman una cubierta aislante llamada vaina de mielina. La mielina es un material blanco y adiposo que se encuentra en la membrana plasmática de las células de Schwann. Entre las células de Schwann se observan huecos en la vaina de mielina llamados nodos o nódulos de Ranvier. Las células gliales proporcionan el soporte metabólico y estructural. Las células gliales constituyen en su conjunto la neuroglia, que literalmente significa pegamento de los nervios. Estas células se comunican y llevan a cabo funciones reguladoras importantes. Los vertebrados tienen 4 tipos principales de células gliales en su sistema nervioso central: astrocitos, microglia, oligodendrocitos y células ependimarias. Los astrocitos son células gliales en forma de estrella que proporcionan soporte físico y nutrientes a las neuronas. Ayudan a regular la composición del fluido extracelular en el sistema nervioso central, eliminando el exceso de iones de potasio. Esta acción ayuda a las neuronas a mantener un nivel de excitabilidad normal.
La microglia está formada por células gliales que secretan sustancias para el crecimiento. Son importantes en la mediación de las respuestas a heridas o enfermedades. Los oligodendrocitos son células gliales que envuelven a las neuronas en el sistema nervioso central, formando vainas aislantes de mielina alrededor de ellas. Como la mielina es un excelente aislante eléctrico, su presencia acelera la transmisión de impulsos nerviosos. Las células ependimarias son células gliales ciliadas que se alinean en las cavidades internas del sistema nervioso central. Se dice que la membrana plasmática está eléctricamente polarizada, lo que significa que cada lado o polo tiene una carga diferente que el otro lado. La diferencia en la carga eléctrica en la membrana plasmática origina un gradiente eléctrico. El voltaje es la fuerza que provoca que las partículas cargadas fluyan entre dos puntos. El potencial de membrana de una neurona o célula muscular en reposo no excitada es un potencial de reposo. Las neuronas tienen un potencial de reposo de alrededor de 70 milivoltios. Hay dos factores principales que determinan la magnitud del potencial de la membrana. 1. Las concentraciones de iones específicos dentro de la célula y 2. La permeabilidad selectiva de la membrana ante esos iones. Los iones cruzan la membrana plasmática por difusión a través de canales iónicos formados por proteínas. La membrana plasmática de las células nerviosas posee bombas de sodio y potasio muy eficientes que transportan activamente sodio fuera de la célula y potasio dentro de ella. Las neuronas son células excitables, pueden responder a estímulos y convertirlos en impulsos nerviosos. Cuando un estímulo provoca que el potencial de membrana se haga menos negativo que el potencial de reposo, esta región de la membrana está despolarizada. Esta despolarización provoca que la neurona esté próxima a transmitir un impulso nervioso. Cuando el potencial de membrana se vuelve más negativo que el potencial de reposo, se dice que la membrana está hiperpolarizada. La hiperpolarización es inhibitoria. Disminuye la capacidad de la neurona para generar un impulso nervioso. Cuando un estímulo es suficientemente fuerte, se produce un cambio rápido en el potencial de membrana, despolarizando la membrana hasta un punto crítico. En este punto, la neurona lanza un impulso nervioso o potencial de acción, que es una señal eléctrica que viaja rápidamente por el axón hasta las terminales sinápticas. Sin embargo, cuando el grado de despolarización es mayor de 55 milivoltios, se alcanza el nivel de umbral y se genera el potencial de acción. Pasado cierto tiempo, las puertas de desactivación de sodio se cierran y la membrana se vuelve impermeable al sodio. Esta desactivación comienza el proceso de la repolarización, durante el cual el potencial de membrana vuelve a su nivel de reposo. En resumen, la acción nerviosa se produce como sigue. Estado de reposo, el estímulo causa despolarización, se alcanza el umbral, potencial de acción y repolarización y vuelta al estado de reposo. Los estímulos demasiado débiles por debajo del umbral para despolarizar la membrana plasmática no pueden activar la neurona, simplemente activan una señal local que se desvanece y muere en unos pocos milímetros desde el punto del estímulo. Una vez que comienza un potencial de acción, se autopropaga. El flujo de sodio dentro de las regiones adyacentes induce la abertura de los canales de sodio activados por voltaje en una zona de la membrana. Esta acción provoca que el siguiente canal iónico activado por voltaje se abra, permitiendo que el sodio entre en esta zona y el proceso se repite como una reacción en cadena hasta que se alcanza el punto final del axón. Por tanto, un potencial de acción es una onda de despolarización que viaja a lo largo del todo el axón. A este proceso se denomina conducción continua y se produce en neuronas desmielinizadas. Las neuronas mielinizadas transmiten los impulsos rápidamente. La mielina actúa como un eficaz aislante eléctrico alrededor del axón excepto en los nodos o nódulos de Ranvier.
El movimiento de iones a lo largo de la membrana solo se manifiesta en estos nodos. La actividad iónica en los nodos activos provoca la difusión de los iones a lo largo del axón, lo que despolariza el siguiente nodo. El potencial de acción parece saltar de un nodo de Rambier al siguiente. Este tipo de transmisión de impulsos se conoce como conducción saltatoria. Una sinapsis es la unión entre dos neuronas o entre una neurona y un efector. Una neurona que termina en una sinapsis específica se llama neurona presináptica, mientras que una que comienza en la sinapsis es una postsináptica. La mayor parte de la sinapsis corresponde a sinapsis químicas en las que las células presinápticas y postsinápticas están separadas por un espacio, la hendidura sináptica. Cuando un potencial de acción alcanza el extremo del axón es incapaz de cruzar la hendidura. La señal eléctrica debe ser convertida en química. Los neurotransmisores son los mensajeros químicos que llevan la señal nerviosa a un lado a otro de la sinapsis y se unen a canales iónicos de la membrana de la neurona postsináptica activados químicamente. Los neurotransmisores se almacenan en las terminales sinápticas dentro de pequeños sacos rodeados por la membrana llamados vesículas sinápticas. Los receptores activados pueden enviar señales excitatorias o inhibitorias. Un cambio del potencial de membrana que acerca a la neurona al disparo se denomina potencial postsináptico excitatorio. Digamos que entra sodio suficiente para modificar el potencial de membrana de 70 mV a 60 mV. La membrana estaría a solo 5 mV del umbral. En tales condiciones, un estímulo relativamente débil podría causar un pequeño flujo de sodio haciendo que la neurona se disparara. Al contrario que los potenciales de acción, los potenciales postsinápticos son respuestas graduadas. Algunas combinaciones neurotransmisor-receptor hiperpolarizan la membrana postsináptica, con lo que el potencial de membrana se hace más negativo. A esto se le denomina potencial postsináptico inhibitorio. Maybe you were needed up there, but we're still unaware. That's why